Creo que una vez que ya todos los partidos parece que ya han hecho un análisis de estos 100 primeros días y que parece que es tradición, ¿no?, llegar a los 100 primeros días a hacer ese análisis, ACPT no podía ser de otra manera, y más que también lo hiciésemos, y más cuando el equipo de gobierno actual con nosotros había firmado una serie de compromisos que a día de hoy tenía que tener cumplidos, que por desgracia tenemos que decir, no porque nos sorprenda, pero sí porque creemos que es malo para la ciudad, que gran parte de ellos no se han cumplido. Una vez transcurridos los 100 primeros días desde la toma de posesión de la actual corporación, es el momento de una primera evaluación de esta, tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición. Desde la ACPT consideramos que el actual equipo de gobierno está más pendiente de la foto, las fiestas y de otros araos que de resolver los graves problemas que arrastra nuestra ciudad. Un equipo de gobierno cuyos miembros buscan más una promoción personal que el bienestar de los vecinos. Un equipo de gobierno que en estos 100 días lo único que ha demostrado es que tienen un gran desconocimiento de la ciudad y de sus problemas, y que no han dado un solo paso para resolver esos problemas anquilosados que arrastra Torrelavega. Los nuevos concejales de este equipo de gobierno lo único que han mostrado es lo verde que están para gestionar las áreas de responsabilidad que han asumido. Unas áreas que, al igual que en la anterior legislatura, siguen funcionando como reino de taifas, sin tener una interrelación real entre ellas y cuyos órganos de gobierno, las comisiones, muchas veces ni se convocan, y cuando estas convocatorias se producen, vienen o vacías de contenido o con la información de los expedientes incompleta. Consideramos que este hecho como una falta de respeto hacia los grupos políticos de la oposición, haciendo muy difícil la labor de oposición cuando se desconoce lo que realmente se está trabajando, o esta información muchas veces llega tarde, a toro pasado, sin que podamos ni siquiera influir en cambiar o en la modificación de los temas que se tratan. Como ejemplo de esta falta de convocatorias es que en estos 100 días de gobierno únicamente ha habido una comisión de Medio Ambiente y Movilidad, que aún no se ha reunido la comisión paritaria del SERCA, pese a los graves problemas que está arrastrando este departamento del ayuntamiento, con la necesidad urgente de personal que tiene, y pese a que ACPT hace ya 2 meses pedíamos la convocatoria de esa comisión paritaria para ver esa necesidad de personal que había y para ver realmente qué estaba pasando con esos servicios que se estaban privatizando y que hasta ahora se venían prestando por el SERCA. Un equipo de gobierno que continúa fomentando el amiguismo y el caciquismo, como pudimos ver en las pasadas fiestas patronales con la famosa Feria del Hojaldre, y que no ha sido capaz de poner en marcha un verdadero proceso de participación ciudadana donde los vecinos sean partícipes del día a día del ayuntamiento. A ACPT no nos sorprende esto, éramos conscientes de ello, pese a que apoyásemos la investidura del señor José Manuel Cruz Viadero, y era una de las razones por la que tardamos tanto en poder llegar a tomar aquella decisión, porque estábamos siendo conscientes de que lo que se nos estaba diciendo que iban a hacer no nos lo estábamos creyendo, como ya pasado 100 días hemos podido comprobar. De los 44 puntos firmados, en estos 100 días tenían que haber cumplido 23, tal y como se recogía en el acuerdo. En el punto 1, que hacía referencia a la transparencia, lo único que se ha hecho ha sido lo del tema de los plenos por la tarde. Por ahora, el resto está en el aire. Lo de hacer público los presupuestos de una forma detallada, lo de publicar en la web las contrataciones de obras y servicios por las cantidades que se adjudica, lo de publicar las dietas y sueldos de los políticos y cargos de confianza. Han pasado esos 100 días y ayer estaban anunciando que se está trabajando en la ordenanza. En participación ciudadana, poco que decir. Únicamente se ha reunido una vez el Consejo Vecinal. Un Consejo Vecinal que, por desgracia, tenemos que decir, cada vez está más viciado, cada vez está más alejado de la realidad del día a día de Torrelavega y de los barrios. Se había un compromiso para estas fechas, se tenía que haber creado ya el Consejo del Consumo, nada. Se tenía que haber creado el Consejo Escolar Municipal, nada. Se tenía que haber creado el Consejo de la Juventud, nada.
pero es que los consejos que ya estaban creados, como el Consejo de Mayores, el Consejo de Mujeres o el Consejo de Acción Social, ni siquiera se ha convocado una sola reunión del mismo. Sobre el tema de la ANI de la Viesca, poco que decir. Tenía que haberse tramitado ante el Ministerio de Hacienda la delegación de las competencias para que el Ayuntamiento pudiese gestionar ese área natural. A día de hoy ni siquiera se le ha solicitado, ni siquiera se ha mandado la carta al Ministerio de Hacienda para pedir esa delegación de competencias. La negociación con el Gobierno de Cantabria para que asuma los costes de gestión, sabemos a través de los medios, a través vuestro, que se está realizando, pero tenemos que decir que lo sabemos únicamente a través de los medios, porque ninguna comisión se nos ha informado de los pasos que han dado. Respecto al punto 7 del acuerdo, que era la construcción de Anjana 2, a estas fechas teníamos que saber ya en qué sitio se iba a ubicar esa futura guardería infantil. Ese modelo de guardería que ahora mismo tenemos en Nueva Ciudad, que la idea era que se trasladase, que se hiciese una nueva en otro lugar de la ciudad. No se ha hecho nada. En servicios sociales, algo tan sencillo que tenían que tener hecho para estas fechas, como era haber hecho un manual y divulgarle entre la ciudadanía, donde se explicase a qué ayudas tenemos derecho los ciudadanos, a qué prestaciones, a qué bonificaciones sociales. Nada, ni se ha divulgado, ni se ha creado, no se ha hecho nada. En las tasas e impuestos, ahora mismo nos han pasado un borrador hace escasos días, que van bastante alejados de lo que se había firmado con nosotros en el acuerdo de investidura, pero ya se tenía que estar estudiando crear una tasa para las grandes superficies comerciales. En el borrador que nos han pasado no hay nada al respecto. Se tenía que haber hecho una auditoría externa para saber lo que realmente nos tienen que estar pagando las empresas que están utilizando el subsuelo de Torrelavega, como empresas como Telefónica, empresas de telefonía, empresas de gas, empresas de electricidad. Un estudio externo, porque decían que en la casa no había capacidad para poder saber exactamente cuánto era lo que se nos tenía que pagar. Esa auditoría no se ha encargado. En el servicio de limpieza podemos decir que se ha hecho a medias. Y cuando decimos que se ha hecho a medias era porque con nosotros se había acordado contratar el personal necesario de una forma pública desde el ayuntamiento, sin tener que ir a la privatización, para mantener el servicio de limpieza en perfectas condiciones. Se han contratado 14 operarios que consideramos, y así lo manifestamos en su momento, que son insuficientes para poder mantener el servicio en perfectas condiciones. La comarcalización de servicios, ahí sí podemos decir que se ha avanzado algo. Es una de las pocas cosas que podemos decir que se ha avanzado algo, porque para estas fechas lo que tenían que haber hecho era mantener contactos con la Dirección General de Transporte y con los distintos ayuntamientos de la comarca. Sabemos que con los distintos ayuntamientos de la comarca ya parece que hay un acuerdo para avanzar hacia esa comercialización del transporte urbano, pero desconocemos si todavía con la Dirección General de Transportes ha habido reuniones. Torrelavega tenía que ser ya hoy una ciudad libre de desahucios, y eso significaba que el Ayuntamiento de Torrelavega dejaría de trabajar con todos los bancos que estuviesen practicando desahucios en Torrelavega. Nada, tampoco, por desgracia tenemos que decir que nada. Hay dos cosas que sí se ha avanzado un poco, que son el punto 22 y el punto 26, que es el de mantener y aumentar las becas de servicios de los comedores en época estival. Eso sí se produjo este verano, tenemos que reconocerlo, y en la retirada de la simbología franquista. Sabemos que se ha empezado a ponerse en contacto con todas las comunidades de propietarios para que se empiecen a retirar esas placas que todavía quedan allí de tiempos pasados. Pero poco más en el tema se ha avanzado. Y en la turbera, por desgracia, tenemos que decir que seguimos igual. Este invierno, por desgracia, tendremos que volver a hablar nuevamente de los problemas que ocasiona el agua en ese barrio. No se ha dado un solo paso para darle una solución definitiva a ese problema. Ni siquiera llevamos 2 meses esperando desde que se nos informó de un informe técnico que decían que había que complementar,
que era tan sencillo como contratarla al día siguiente, a día de hoy no se ha contratado. Por lo que podemos decir que en estos 100 días de gobierno han sido 100 días de vacaciones. Un lujo para una ciudad que tiene actualmente 5.229 parados. Torrelavega no puede continuar así y el equipo de gobierno tiene que empezar a reaccionar. Efectivamente, en ACPT pues creemos que es tan importante para el avance de nuestra ciudad la labor del equipo de gobierno como el trabajo que realice la oposición. Una oposición que creemos que tiene que ser firme, a la vez que accesible, y trabajadora en lugar de mantenerse, como hasta ahora, en un segundo plano. Y pensamos que, por desgracia, la oposición que se ejerce en esta corporación sigue la línea del equipo de gobierno. Escasa, poco ambiciosa y con muy poca preparación en algunos casos. Vemos como el principal partido de la oposición, el Partido Popular, sigue anclado de manera lastimera en la moción de censura, hablando más del pasado que del presente y del futuro, dejándonos entrever que lo que persigue no es el avance de Torrelavega, sino el ser ellos los que dirijan. Parece que a pesar de ser la lista más votada, no terminan de asumir que perdieron una gran cantidad de votos en las últimas elecciones y, por lo tanto, 3 concejales. Poco les importa Torrelavega, porque vemos además cómo la práctica totalidad de la labor opositora que realizan la enfocan al Gobierno de Cantabria en lugar del equipo de gobierno de nuestra ciudad. Sin propuestas que no respondan a la megalomanía del señor Ildefonso Calderón y su discurso único de grandes inversiones y derroche de hormigón. Un Ildefonso Calderón que intuimos además ejerce una férrea disciplina de partido y un liderazgo caciquil, pues no permite que buena parte de sus concejales puedan firmar la petición de comisión de investigación para la finca de la Carmencita, a pesar de que estos están de acuerdo en que se inicie ese proceso. Quizás, y solo quizás, Ildefonso Calderón también tenga algo que esconder. Los otros 2 partidos de la oposición tan siquiera se han planteado esta comisión de investigación. Quizás no lo hayan entendido en algunos casos y lo de investigar les atemorice en otros. Porque si hablamos de Torrelavega así, hablamos del claro ejemplo de la política de espaldas al pueblo. De la política hecha para los intereses personales y no colectivos. Un partido ficticio hecho a la medida de la exalcaldesa para poder aferrarse al ayuntamiento y poder seguir viviendo de él al precio que sea. Rodeada de concejales a los que aún no hemos escuchado su voz. Meros espectadores de relleno, que en algunos casos sí que sabemos de ellos, habiéndoles faltado tiempo para intentar arreglar sus múltiples ilegalidades, aprovechándose del sillón que ostentan. Ante las dudas, algunos de los fundadores ya han salido huyendo de esta realidad, de la que ya advertimos nosotros desde el primer día. Un partido que, además de no dar ninguna explicación, se dedica a hacer propuestas casposas, más propias de una conversación de bar que de un proyecto mínimamente serio. Ocurrencias para salir del paso cuando ven que el ridículo les supera. Y por último, en la labor de oposición está Torrelavega Puede. Un invento oportunista que responde a una espectacular campaña de marketing de Podemos, pero sin ninguna realidad detrás. Más allá de aprovecharse de una marca y de manera absolutamente irresponsable usarla para jugar a la política. Ni está ni se le espera, pues prácticamente ni acude a la mayoría de órganos de gobierno, en las comisiones y órganos sectoriales, que es donde se debe representar al pueblo, y cuando no se acude, difícilmente van a hacer algo. Cuando acuden, la realidad aún es más cruda. No conocen los temas a tratar y ni tan siquiera los preparan. Grave nos resulta además que la persona designada, la persona del cargo de confianza designado como secretario de grupo, esté cobrando de las arcas municipales prácticamente sin acudir a su puesto de trabajo. Por todo esto, exigimos al resto de partidos de la oposición que se tomen en serio su tarea, pues sin una seria oposición no creemos que el equipo de gobierno pueda avanzar.